Pero yo le voy a decir a usted fuerte y claro, no está en mis planes nuevas candidaturas. ¿No? De ninguna manera. No. Taxativo. No. No, y no, mi estimado telepensante. ¿Será candidato nuevamente por la derecha Sebastián Piñera? Yo sé que a muchos les revuelve la guata la idea y que otros piensan que sería un imposible. Bueno, en esta columna vamos a analizar la aparición del expresidente en Mesa Central y vamos a ir urdiendo de alguna manera un marco hermenéutico que nos permita entender por qué sus respuestas, qué es lo que hay detrás de su análisis, qué le faltó contarnos desde una teoría, una hipótesis, ¿no es cierto? Porque todo el asunto de Cúcuta, cómo se aborda en ese programa, en esa entrevista, deja mucha hambre por saber y aquí vamos a elucubrar algunas teorías que puedan servir para una apertura de ciertos interrogantes, pero también vamos a tratar de entender por qué podría el expresidente Piñera ser un buen candidato, por qué no lo sería, yo creo que usted lo tiene tan claro como yo, pero también si es posible que él sea capaz de traspasar el capital político que tiene a algún delfín. Bien, vamos con las noticias. El expresidente Piñera se ubicó entre las 8 figuras mejor evaluadas en la encuesta CADEM de la segunda semana de febrero, subiendo 11 puntos durante la administración de Boric y llegando al mismo nivel que tenía el mes antes del estallido revolucionario. A ver, ¿cuáles son las figuras que están bien evaluadas en esa encuesta? Tenemos a Beli Matei, que le encanta abrazarse con Cataldo y decir que si le va bien al gobierno de Boric, nos va bien a todos nosotros. Después tenemos a Roberto Carter, que ha dado una tremenda pelea, ¿no es cierto?, en contra del narcotráfico, y eso se nota que ya está llegando a la gente, está sensibilizando a la opinión pública. Luego a Pamela Giles, que en su momento se planteó como representante de la primera línea. Yo se la he traído varias veces en videos acá, donde ella dice que la primera línea no quiere un gobierno de Sebastián Piñera. Ese era el plan, mi estimado telepensante, era que renunciara a Piñera y luego, a diferencia de lo que mucha gente no entiende y que yo entendí recién, hacer el desmantelamiento institucional con una asamblea constituyente igual. O sea, cuando hay gente, y yo era de esas personas, pero como pienso sobre lo que pienso, no me quedo todo el tiempo en el error, que creíamos, y algunos lo siguen creyendo como Pato Navia, que si Piñera hubiese renunciado, se hubiera salvado la Constitución. Eso no es así. No es así. Y uno ya lo sabe a estas alturas porque el nivel de alianza entre ciertos sectores políticos y esta revolución octubrista era muy estrecha. Hemos visto ahí a Pamela Giles, hemos visto a Guido Girardi, la democracia cristiana en pleno prácticamente, salvo los que se salieron ahora. O sea, acá claramente se fue forjando un sector político que por conveniencia o por convicción o por ambas se transformó en octubrista. Bueno, Pamela Giles era una de ellos. Después Cristóbal Orrego, Michelle Bachelet, fíjese usted. Este país está un poco desquiciado, ¿no? Sebastián Sichel y bueno, un largo etcétera, hasta que incluso se habla de Tellier y de Schalper, que estarían más o menos similares, pero están entre los mejor evaluados, o sea, Schalper y Tellier. ¿Se da cuenta lo que hace la televisión? Porque esto es solo presencia mediática, en su gran mayoría. Hay poca virtud, ¿sí?
Bueno, pero ¿cómo salió el presidente Piñera de su mandato? Él salió con la más baja aprobación en los últimos 30 años. Solo un 6% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la manera en que el mandatario estaba conduciendo su gobierno. Esto fue después del 18 de octubre. Bueno, ¿cómo era ese mundo que le tocó enfrentar a Sebastián Piñera? Era un mundo en el que la gran mayoría estaba a favor de la violencia. Y él lo plantea en su entrevista que analizaremos en detalle a continuación. Es así. En Chile se instaló a través de la educación pública la ideología marxista que promueve que a través de la violencia se pueden lograr los fines políticos. Y esto ha sido encuestado. Yo tengo un artículo en el Libero que se titula Palabra que es violencia. Ahí están las encuestas realizadas, no me acuerdo si por el Mineduc o algún departamento del Mineduc, donde ya esto era 2018, se hablaba de que 2/3 de los estudiantes de octavo básico justificaban el uso de la violencia para conseguir los fines. Eso es educación, mi estimado telepensante, el gran problema de toda Latinoamérica y especialmente de nuestro país ahora. Bueno, también se odiaba a Carabineros, ¿no es cierto? Había mucho dinero. El presidente Sebastián Piñera tuvo una billetera muy amplia y eso hizo que la gente nadara en liquidez, flotara en la liquidez y por lo tanto tiraron la plata al cielo, ¿no? Y además pensaban que no tenían nada que perder porque los convencieron de que Chile era, a pesar de que todos los venezolanos, los cubanos, muchos colombianos, peruanos se vienen para acá, no, este modelo neoliberal es una porquería. Es mejor estar como están los venezolanos. De eso se convenció esta gente y le puedo asegurar que un porcentaje importante sigue convencida de que es el Estado el que tiene que proveerlo todo y por eso este tema del Estado Social y Democrático de Derecho, etc. ¿No es cierto? Bueno, pero acordémonos que en ese momento Carabineros llegó a tener un apoyo de solo 27%, mientras que hoy día es del 73%. Entonces, el Chile de hoy, que tiene entre los 8 políticos mejor evaluados a Sebastián Piñera, es un Chile muy distinto de aquel en que Piñera gobernaba, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Patricio Navia? Dice lo siguiente: el retorno del expresidente Sebastián Piñera al ruedo político pudiera convertirse en el mejor regalo que pudiese recibir el presidente Gabriel Boric. Golpeado por la fuerza de los hechos y por los errores no forzados de su gobierno, el alicaído Boric necesita con desesperación que los chilenos puedan compararlo con alguien que tenga todavía menor aprobación. Es difícil imaginar un político que genere mayor rechazo que el expresidente Piñera entre el electorado moderado que piensa que el país avanza por la dirección equivocada. En la primera vuelta de noviembre de 2017, sigo con Navia, Piñera solo recibió el apoyo de un 36,6% de los votantes. Una vez en la moneda, se esmeró en decepcionar a moderados y extremistas de derecha. Extremista de derecha, si lo usa bien, ¿ya? Con su obstinación por avanzar primero una agenda de reformas políticas que nunca tuvo suficiente apoyo en el Congreso y por impulsar después del estallido social un proceso constituyente en vez de presentar su renuncia, nos dice Patricio Navia en el Libero. Termina rematando con que, obviamente que este es un extracto de su columna, forzados a escoger entre Boric y Piñera, los chilenos no alineados en el eje izquierda-derecha probablemente le darán el beneficio de la duda a Boric más que a Piñera. Lamento decirle, mi estimado telepensante, que no es tan así como Patricio Navia lo pinta. Claro, si usted y yo lo leemos, como usted y yo tenemos mucha información y estamos generalmente muy en desacuerdo con la gestión de Sebastián Piñera en su segundo periodo, vamos a estar de acuerdo también con Patricio Navia. Pero acá lo importante es entender quiénes sí apoyarían a Sebastián Piñera como candidato. Y curiosamente tengo una anécdota que contarle. Fui al supermercado el otro día y traté de pasar mi carro hacia atrás del auto porque lo estacioné mal, en sentido que en vez de estacionarlo con la maleta para poderlo cargar, dejé la maleta topada con el otro auto. Y se acerca un señor de esos que junta los carros, ¿no? Y me dice, no, si no se preocupe, si esto pasa, va a ver. Y efectivamente, como yo tengo muy mal cálculo, entonces él logró que pasara el carro y que yo pudiera cargar directamente la maleta y entre medio nos pusimos a conversar.
Bueno, este señor, mi estimado telepensante, añoraba que Sebastián Piñera volviera al poder. Solo con él, me dijo, a mí me entregaron mi retiro de los fondos de pensiones y tuve platita. Usted me va a decir, ya, pero eso fue producto de presiones. De hecho, Sebastián Piñera incluso acudió al Tribunal Constitucional para que eso no sucediera por los efectos que iba a tener la inflación, etc. Sí, pero la gente no lo lee así. Y además el IFE. Y nunca estuve mejor que con Sebastián Piñera. Eso es lo que hay que ver, ¿ya? De por qué él vuelve a estar entre los políticos mejor evaluados. Porque mientras mayor sea la inflación y se profundice la crisis, más se va a querer que vuelva a la gestión de Piñera, que repartió la plata a manos llenas, porque acuérdese usted que cuando él trató de limitar el gasto fiscal, como decía nuestro amigo el Chascón Villegas, ¡insuficiente!, gritaba la oposición, ¿no es cierto? Y fue tanto lo que gritaron insuficiente que abrió la billetera nomás. Y eso dejó sin plata a este gobierno. Por lo tanto, gracias a los apetitos del poder del Frente Amplio y del Partido Comunista, se quedaron sin plata para poder avanzar con su revolución tranquilamente. Y por eso necesitaban esta reforma tributaria que, por suerte, gracias a la inteligencia de quienes votaron en contra, no va a terminar de desmantelar el aparato productivo del país, ¿no? Entonces, el tema con Sebastián Piñera es que dentro de lo que es su entrevista que da a Estado Nacional, hay muchas cosas que dice por su nombre, pero que no, el periodista no repara en ello. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de que este proceso va a ser muy distinto, que no tiene carácter refundacional? Estamos hablando del proceso constituyente, ¿no es cierto? ¿Por qué no se detiene ahí el periodista? ¿Pero a qué usted se refiere con carácter refundacional? Pero ¿por qué tenemos una situación en que la violencia se legitimó políticamente? ¿A qué se refiere usted? No, Sebastián Piñera dice algunas cosas y en general el periodista tiene muy claro a dónde quiere ir, y a nosotros nos gustaría aquí tocar esos puntos para ampliar la comprensión respecto de en qué posición estamos hoy día los chilenos, cuáles son los riesgos y de dónde venimos en el corto plazo, ¿no? Del 18 de octubre en adelante. Vamos con la entrevista del expresidente. Mire, yo creo que el anterior proceso constituyente fue tan malo. Malo en la forma y en el fondo. Además de los excesos, los abusos, los escándalos, fue una convención que tenía dos errores garrafales. Primero, una filosofía equivocada, querer crear un Estado todopoderoso que transformaba en súbditos a todos los ciudadanos, quitarles sus libertades para poder desarrollar sus vidas, para poder elegir cosas tan simples como la educación de sus hijos, la salud de sus familias, su ahorro previsional. Y además, con un espíritu refundacional, octubrista, muy violento. Yo estoy seguro que todos aprendimos la lección. Y por eso yo creo que este proceso constituyente va a ser muy distinto, en la forma y en el fondo. Mi estimado telepensante, quitarle sus libertades a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que el periodista no se detenga en ese punto? Aumentar el Estado a un nivel monstruoso. ¿Por qué tenemos tan mal periodismo? ¿Usted se da cuenta que una cosa así, en cualquier país con democracia sólida, sería un escándalo? ¿Por qué la derecha no alcanza a entender contra quién está intentando salvar a este país? Porque no se dicen las cosas ni se profundizan. El presidente Piñera está hablando de que acá se intentó arrebatarle a usted y a mí y a todos los chilenos nuestras libertades. Y eso no importa, ¿no es cierto? ¿Y qué significa, mi estimado telepensante, refundar el país? El octubrismo. El presidente Piñera está hablando del octubrismo, que etiqueta que no acepta en público la extrema izquierda. ¿Por qué no se profundiza en eso? Bueno, pero vamos entonces con el proceso constituyente. Son los candidatos los que tienen que ser los protagonistas, tienen que explicar qué tipo de constitución quieren para Chile, tienen que expresar y tratar de convocar con unidad. Los candidatos. Curiosamente en nuestro sector hay gente que no entendió nada de su error en el proceso anterior, donde también llamó a que se retirara a la derecha del proceso y ahora se llama a votar nulo.
Y si se hubiese retirado la Tere Marinovich, Martina Raura, Rocío Cantuarias, la Kate Montealegre, etc., ¿cómo nos hubiésemos enterado nosotros de lo que se estaba urdiendo bajo la excusa de crear la Constitución del pueblo? No sé hasta qué punto se puede llegar de ceguera para llamar a votar nulo, para no elegir a los candidatos que hoy día se las están jugando por representarlo a usted y a mí. Hay candidatos, mi estimado telepensante, que son contrarrevolucionarios. Y algunos también los hay en Chile Vamos, no son todos republicanos. Bueno, vamos a apoyarlos a ellos, si ellos nos están apoyando a nosotros. El Pago de Chile. ¿Ah? Se pelan los dedos en las calles. Esos candidatos dejan de lado su vida familiar, dejan de lado las horas que tienen para trabajar y ganar plata por ir a defender el país. Pero nosotros desde nuestro propio sector los aportillamos. No, vota nulo nomás. Francamente. Acá de lo que se trata. Mire, le voy a leer mejor un análisis que me mandó una persona, un mecenas que me apoya por Patreon, que usted también me puede apoyar desde $1. Así es que, y también no es solamente a través del dinero, ¿no? Sino que también es a través de este tipo de análisis. Estimada Vanessa, tanto tiempo. Espero que estés muy bien. Producto que hay muchas personas influyentes de nuestro sector que empujan la idea del voto nulo, le quería, me trata usted, compartir mi postura. Caso 1. Que las personas influyentes de nuestro sector llamen a votar nulo y luego rechazo. Él hace el análisis. Todos los candidatos más cercanos a nosotros no sacan votos, evidentemente, y sus puestos de candidatos se los lleva a la izquierda. Se castiga económicamente a nuestro sector político. No se produce ningún perjuicio económico a la izquierda. Se premia a la izquierda con los sueldos de los puestos cedidos. La propuesta de constitución, en consecuencia, sale en su versión más cercana a la extrema propuesta anterior, siendo un peligro radical y fulminante para el país. En el plebiscito de salida, nuestro país se juega la vida y un fraude electoral, sí, un fraude electoral sería catastrófico y fatal para Chile. Resultado final de esta primera opción: vote nulo, no elija ninguno de todos los que hoy día se salen de su zona de confort y se sacan la mugre por salvar este país. No, no los elija. Usted quédese en su casa o si va a votar, vote nulo. Que, francamente, ¿no? Resultado final: castigo a los políticos de derecha de forma monetaria y participativa. Sí, visibilidad del proceso para nuestro sector cero. Premio a los políticos de izquierda más encima. O sea, ¿eso es lo que se está promoviendo? Bueno, en el caso 2, supongamos que las personas influyentes de nuestro sector, dice él, igual yo lo estoy parafraseando, no lo estoy citando así textualmente, llamen a votar por su candidato favorito, por el mal menor y luego rechazo. Dice, bueno, en ese caso todos los candidatos de nuestro sector, evidentemente que sacan más votos, ganan su puesto, le quitan el puesto a la izquierda, también es un tema de beneficio económico, ¿no es cierto? La propuesta de constitución sale en una versión más alejada de la extrema izquierda, por lo tanto, si hay un fraude electoral, que yo no sé por qué él lo pone acá, pero me imagino que siempre existe un peligro, sobre todo si en los bordes no está el CERVEL con autonomía respecto del gobierno. En los propios bordes no pusieron al CERVEL como autónomo. Entonces, por supuesto que esto despierta la sospecha de que pueda haber un fraude electoral. Y en el caso que haya fraude electoral, si es que el proyecto de nueva constitución no es tan malo, no es tan extremo, bueno, se puede ir arreglando algo. ¿Se entiende? O sea, el riesgo que se corre de no tener absolutamente ninguna voz que nos represente a nosotros. No tener a ninguna Tere Marinovich diciendo lo que está pasando, por favor. Bien, entonces, además, ¿sabe qué? Aquí hay un asunto del Pago de Chile, ¿no? Uno no puede estar castigando a la gente que a uno lo representa y que se las quiere jugar por las ideas que protegen nuestra república, nuestra democracia y la libertad. Elija a su candidato contrarrevolucionario, vote por él y luego evalúe, esa es mi propuesta, el documento final, que si ya queda como Estado social y democrático de derecho, yo le aviso, yo voy a votar rechazo. Porque eso yo ya lo estudié, yo sé de qué se trata. No es lo mismo que el Estado benefactor. Pero como no quieren hacerse cargo y esta discusión no se da en los medios, entonces no hay nada que hacer.
lo sabe usted, lo sé yo y el par de personas que pueda ver esta columna, o que lea mis columnas en el Libero. Bueno, volvamos entonces con una vez aclarado el escenario, respecto a cuál es el rol de los candidatos de republicanos y todos los contrarrevolucionarios que vayan de Chile Vamos, porque Chile Vamos hoy día claramente tiene dos almas. Tiene un alma representada por gente como Gonzalo Ibáñez, como Camila Flores, etcétera, que no sé si son mayoría, pero creo que sí representan más a las bases que el alma que realmente está gobernando Chile Vamos, que es entreguista y que en el fondo es de izquierda, ya sea por extorsión emocional o por el motivo que sea, pero son de izquierda, ¿sí? Vamos entonces con nuestro expresidente. Llevamos 42 años dividiéndonos, enfrentándonos, confrontándonos en torno a la Constitución. Ahora tenemos la oportunidad. Y aquí hay dos posiciones que se han manifestado públicamente en nuestro sector. Una dice, ganamos el 4 de septiembre, atrincherémonos en ese triunfo, no hagamos nada más, mantengamos la Constitución intacta. Yo creo que eso es un tremendo error. La otra posición es decir, ganamos el 4 de septiembre y ahora tenemos una gran oportunidad para terminar con 42 años de divisiones, confrontaciones respecto a la Constitución. Mi estimado telepensante, tantos años, 42 años dividiéndonos en torno a la Constitución. Lo voy a dejar con unas pequeñas muestras de esta división tan tremenda y atroz que ha producido. Por favor, fíjese en las últimas líneas, la penúltima o la última, de las prioridades de los chilenos encuestados en la encuesta CEP. Y vea, por favor, cuánto nos ha dividido la Constitución de 2005, que es continuidad de la de 1980. ¿Cómo hemos estado de enfrentados los chilenos? Pero es que en guerras fratricidas, producto de que necesitamos una nueva Constitución, que no tenga por origen un quiebre de la democracia. Mire usted, fíjese bien, es increíble, es realmente impresionante cómo los chilenos hemos estado toda la vida preocupados por una nueva Constitución. Estamos hablando directamente de las diferencias entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Bueno, yo creo que hay muchas coincidencias entre ambos. Valores, principios, el valor de la libertad, la vida, la familia, la democracia, el Estado de Derecho, el orden público. De todo lo que aquí dice el expresidente Sebastián Piñera, lo más grave es afirmar que en bloque Chile Vamos está a favor del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque eso refleja un gran engaño, nuevamente, igual que el engaño que nos está planteando respecto de que los chilenos nos hemos dividido durante 42 años producto de esta Constitución, porque eso es un engaño, una farsa al público. Hay una pequeña élite que está representada por este señor, el señor Atria, que acá dice que para desmantelar la institucionalidad vigente hay que pasar volando bajo el radar del derecho. ¿Sí? Acá está el plan. Y yo le he leído en otras ocasiones el manual para el desarrollo de la revolución bolivariana en Venezuela, donde se dice que el vándalo es el instrumento por excelencia de la revolución del socialismo del siglo XXI. Entonces, tenemos un grupo, una élite, que como usted vio en las encuestas, no supera ni el 5%, o sea, es menor a la adhesión que tiene el Partido Comunista, a la cual le interesa la Constitución, históricamente. Y acá tenemos otra farsa, que es la del Estado de Derecho. A demasiados parlamentarios en Chile Vamos no les interesa el Estado de Derecho, no lo defienden. Porque el Estado de Derecho implica igualdad ante la ley. Y lo que ha hecho sistemáticamente la derecha en este país es violar ese principio, creando grupos de personas que entonces tienen situaciones distintas ante el mismo fenómeno. Por ejemplo, a través de la perspectiva de género. Por ejemplo, en lo que fueron las leyes de cuotas. Y un largo etcétera. La derecha de Chile Vamos ha adherido al corporativismo político propio de la izquierda schmittiana que quiere destruir y desmantelar Occidente. Y usted
Me puede decir, pero Vanessa, estás exagerando. No estoy exagerando porque si usted va a la República desde el principio, el libro de Platón, ¿no? Desde el principio de la teoría política, nosotros sabemos que lo más importante, vaya John Locke, vaya Thomas Hobbes, vaya donde sea, es el origen de la ley. La ley es la que ordena lo que es justo, injusto, bueno o malo, lo que se castiga y lo que se premia en el contexto de una sociedad. Y cuando usted introduce perspectiva de género, usted hace que una mujer que haya cometido el mismo delito que un hombre tenga una pena menor o que el hombre tenga una pena mayor por el mismo delito. O que frente a una circunstancia en la que una mujer heterosexual se encuentra con una homosexual, se premia a la homosexual respecto de la heterosexual. Y así sucesivamente. Y esto lo ha promovido Chile Vamos sin descanso. Chile Vamos, no todos, obviamente, hay personas que son excepcionales. Pero ¿cuáles han sido las banderas que han trasuntado y que representan al sector? La política identitaria de la extrema izquierda. A eso es a lo que Chile Vamos ha hecho el juego. Y por eso tuvimos la convención que tuvimos la vez pasada. Y Chile Vamos no respeta la igualdad ante la ley. ¿Por qué si yo soy una mujer que quiero votar por un candidato hombre, mi voto vale menos que el de una mujer que vota por una candidata mujer? ¿Por qué me están castigando? ¿Por qué yo valgo menos que la otra? Eso es lo que ha promovido Chile Vamos. Y usted me puede decir, pero Vanessa, quizás no es tan relevante. Lo que pasa es que la igualdad sustantiva, que forma parte del paquetito que está bajo este primer borde constitucional de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, implica esto: la destrucción absoluta de la igualdad ante la ley. Esa es la verdadera revolución. Esa es la manera de desmantelar un Estado-nación. Le leo a Hannah Arendt. Para estos nuevos estados, los que se crearon tras la Primera Guerra Mundial, la maldición aporta los gérmenes de una enfermedad mortal, porque el Estado-nación no puede existir una vez que ha quedado roto su principio de igualdad ante la ley. Le estoy citando Orígenes del totalitarismo, que va a ser el texto fundamental del curso que voy a hacer sobre el globalismo desde el 22 de marzo en adelante. Así que si le interesa, me escribe a kaiser.vanessa@gmail.com, se mete en el link que voy a dejar abajo y me avisa para inscribirlo porque quedan pocos cupos. El punto es este. Vuelvo con Hannah Arendt. El Estado-nación no puede existir una vez que ha quedado roto su principio de igualdad ante la ley. Sin esta igualdad legal contra la que se ha ido Chile Vamos junto con la izquierda, que originariamente estaba concebida para sustituir a las antiguas leyes y a las normas de la sociedad feudal, la nación se disuelve en una masa anárquica de individuos privilegiados y de individuos desfavorecidos. ¿Les suena eso con el proyecto de nueva constitución rechazado? ¿Les suena eso con toda la verborrea que se armó ahora porque mi hermano Johannes habló de privilegios? Claro que estaba mal aplicado, por supuesto. Es que no es fácil comunicar dentro del contexto que se tiene que comunicar, ¿no? Eso fue un error de comunicación. Sin embargo, en los hechos eso es lo que se está haciendo. El hijo de una madre que ha sido asesinado va a tener más derechos que el hijo de un padre que ha sido asesinado. Y eso es gravísimo, mi estimado telepensante. Y para eso se está prestando sistemáticamente la derecha. Las leyes que no son iguales, sigo con Hannah Arendt, para todos, revierten al tipo de los derechos y privilegios, algo contradictorio con la verdadera naturaleza de los Estados-nación, que, como vamos a ver en adelante con Tomás Moschetti, es parte de la ideología de este gobierno destruir las fronteras de los Estados-nación. ¿Por qué? Porque hay una agenda globalista detrás, pero eso no lo digamos. ¿No es que puede ser conspiranoico? Cuanto más claro es la prueba de su incapacidad para tratar a la inmigración, los apátridas, como le llama acá Hannah Arendt, a quienes se quedaron sin patria por esta creación de los Estados-nación, como personas legales, y mayor es la extensión de la dominación arbitraria mediante normas policiales, más difícil le resulta a los estados resistir a la tentación de privar a todos los ciudadanos de estatus legal y de gobernarles mediante una policía omnipotente. Las consecuencias de lo que se está haciendo en nuestro país, destruyendo el Estado de Derecho, tarde o temprano van a ir a tocar su puerta y van a llegar a tocar mi puerta. Sigamos con el presidente Piñera. En primer lugar, es falso
que hayamos ido a Cúcuta a invitar a alguien a venir a Chile. Si usted lee todas las declaraciones que hicimos en Cúcuta, no hay una sola invitación a venir a Chile. Es una mentira que de tanto repetirse se transforma en verdad. No entró la ayuda humanitaria y salió mal. Desde el punto de vista político, para usted salió mal también. Pero claro que salió mal, pero la intención... ¿No se arrepiente de haberlo hecho? Bueno, uno siempre piensa cuando tiene este tipo de cosas, qué privilegio. No corro ningún riesgo, me quedo sentado en mi escritorio o hago un esfuerzo para ayudar a un pueblo hermano como el pueblo venezolano que estaba literalmente muriéndose por falta de alimentos y por falta de medicamentos. En ese momento, distintos presidentes de América Latina, partiendo por el presidente Duque, que era el presidente de Colombia, organizó una ayuda y una entrega de ayuda de todos los países simultáneamente para romper esa verdadera barrera que había establecido el gobierno venezolano que no permitía el ingreso de ayuda. Esta es una clave hermenéutica, mi estimado telepensante, que va más allá de una mera hipótesis de mi parte. Lo que sucedió en Cúcuta y que después tuvo un segundo capítulo con el apoyo del presidente Piñera a la activación del TIAR, tuvo consecuencias feroces para nuestro país. Lo de Cúcuta pasó el 22 de febrero de 2019, cuando el presidente de Colombia, aquí le leo un artículo de Ex Ante, el presidente Duque, según analistas internacionales le interesaba estar acompañado de otros presidentes para convertir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela en un hecho para gatillar la caída de Nicolás Maduro. No quería que fuera un conflicto entre Colombia y Venezuela, sino una iniciativa hemisférica. Según altas fuentes de La Moneda, Duque le transmitió a Piñera que tenía antecedentes de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia que daban cuenta de que el 23 de febrero el régimen de Nicolás Maduro caería. Las Fuerzas Armadas dejarían de apoyarlo, permitirían el ingreso de ayuda humanitaria al país y el líder opositor Juan Guaidó aseguraba que estallaría una rebelión popular. En septiembre de 2019, es decir, un mes antes del 18 de octubre, se produjo una tremenda controversia porque el presidente Piñera decidió apoyar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue convocado en ese momento por 12 países de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis que vivía Venezuela y que sigue vigente. En ese momento el canciller era Teodoro Rivera y él aclaró que Chile no respaldó la opción de utilizar la violencia para derrocar a Nicolás Maduro. Pero desde la centroizquierda aseguraron que aún así se dejó la puerta abierta a un eventual uso de la Fuerza Armada. Acá usted tiene la razón de por qué se vino a meter Maduro con sus 600 agentes clandestinos a Chile. Lamentablemente nadie quiere hablar sobre este tema, pero es, según varias hipótesis, relatos, conversaciones de pasillo, lo que pasó. Lo que pasó es que este TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, generaba un acuerdo entre distintos países para armar una especie como de ejército entre todos y derrocar al tirano. Antes de eso, ¿qué es lo que trató de hacer Duque? Trató que fuese a través de la ayuda humanitaria y de la organización internacional y de una especie de rebelión interna, que fuese por otras vías, no por la vía violenta de una invasión extranjera como la que plantea la activación del TIAR. Pero no resultó lo de Cúcuta, y luego con la activación del TIAR ya Maduro había movido sus fichas en distintos países, en Colombia, en Ecuador, y terminó por desmantelar y destruir la paz en Chile. Y él lo dice. Esto no es que yo me estoy mandando las partes. He pasado tantas veces por ahí en esas imágenes donde él levanta la Constitución y dice que por fin Chile va a tener otra Constitución en medio de una crisis revolucionaria amparada por un malestar razonable de la gente que salió a protestar, pero que no se dio cuenta que estaba legitimando un proceso revolucionario por el cual hoy día está pagando, hoy día tiene mucho peor calidad de vida toda esa gente de lo que lo tenía en ese momento. Entonces, ese Maduro, en un minuto en que prácticamente nadie hablaba mucho del tema de la Constitución, ya estaba planteando que ese era el proyecto futuro para Chile. Y si usted analiza desde Pepe Rodríguez Elizondo
hasta Rodrigo Ugalde. ¿Cuál es la estrategia? Instalar en Chile una narcodictadura. Acuérdense de que hay 2 artículos en el proyecto de Constitución rechazado que aseguran la comunicación, es decir, que prohíben la incomunicación de los presos a nivel constitucional. Usted sabe que esa es la única manera que se tiene de acabar con el crimen organizado, incomunicando a sus miembros, ¿no? Hablar de democracia y he venido a hablar de solidaridad continental. Estoy además de nuevo en este salón representando el gobierno de Iván Duque y a mis compatriotas para hacer un acto de fe en el sistema interamericano. Veamos, para empezar, un testimonio insuperable sobre la visión del régimen de Maduro respecto de los grupos terroristas FARC y ELN. Pido su atención para que quede claro desde el inicio de esta presentación de qué manera se ha visto de parte de ese régimen a las FARC y al ELN. Les ruego el favor que dejen escuchar el video, por favor. Y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado. ¿Por qué era tan importante las gestiones que empezó a hacer Duque en alianza con el expresidente Sebastián Piñera? Porque había que derrocar el avance del socialismo del siglo XXI. Y yo no quiero hablar bien del expresidente Piñera, no es alguien de mi máximo agrado, digamos. Ahora, no sé quién lo puede aplaudir mucho, porque efectivamente es una persona con varias fallas telúricas, uno podría decir. Pero en esto, ¿qué quiere que le diga? Yo le encuentro toda la razón en lo que ellos estaban. ¿Le salió caro a Chile? Sí. Pero es que, mire, lo dejo con el mismo presidente Duque cuando va a pedir por favor ayuda a la OEA, el testimonio que él da, y para que usted vea si todo este crimen organizado, la propuesta de una narcodictadura para Chile, vienen de Venezuela. Por eso, apoyar la caída del régimen de Maduro era fundamental para la estabilidad del continente y también de nuestro país. Pero el tema de migraciones, recuerde usted que entre los años 2017 y 2018, los últimos años de la presidenta Bachelet, ingresaron a Chile más de 300.000 haitianos y venezolanos, que lo hacían la mayoría por el aeropuerto Pudahuel, con contratos de trabajo falsos, con engaños, y eso provocó un verdadero desorden. Y cuando nosotros llegamos quisimos poner orden en la casa. Y lo primero que hicimos fue impulsar una nueva ley de migración, porque la que existía era de los años 70, absolutamente obsoleta. La izquierda cree y piensa que toda persona tiene derecho a entrar a Chile y que una vez que están en Chile habrá que identificarlo, enrolarlo, regularizarlo. Nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a migrar, pero todos los países tienen también derecho a decidir quién entra y quién no entra. ¿Sabe usted que permanentemente, cuando fuimos gobierno, el actual gobierno se oponía a la reconducción y se oponía a muchas cláusulas fundamentales de la ley de migración? Tenemos un sistema que no está funcionando. Estamos claros, y el gobierno parece haber cambiado de opinión respecto de las opiniones que sostuvo y con las que votó cuando eran oposición. Mire, mi estimado telepensante, el gobierno habría cambiado de opinión respecto al tema de migraciones, o sea, pero manda al ejército con las reglas del uso de la fuerza, que son una broma, a controlar la frontera. Eso evidentemente que provoca una caída inicial de la entrada de migrantes, pero luego cuando se den cuenta que igual no pueden hacer nada, es muy probable que esa caída se revierta. El descalabro es tal que al gobierno no le quedó otra opción que mostrar que estaba haciendo algo respecto a la materia, pero eso no significa que haya cambiado de opinión. ¿Y sabe por qué? Lo dice Moschetti.
Vamos a ir con Tomás, su excelente columna, respecto de esta hipótesis de que el gobierno ha cambiado, que se la tragan todos los buenistas. ¿Cómo ha cambiado el gobierno? Es que eran jóvenes, ¿usted entiende? Eran jóvenes con súper buenas ideas, súper bien preparados, pero tenían que cambiar de opinión porque la práctica les iba a enseñar a hacer mejor las cosas. Realmente es de tal estulticia ese tipo de discurso que solo un país en el que abunda la falta de profundidad y de empatía, porque aquí hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de la ideología que comparte este gobierno y que se llama globalismo. Lo dejo con Tomás Moschetti. Pasa lo mismo con los inmigrantes. Si hay poco más de 100 pasos clandestinos, claro que sí, que se pueden todos vigilar. Usted trasladará a los regimientos a la frontera, se pueden vigilar 100 pasos entre la policía uniformada, carabineros, los militares, los marines, se pueden vigilar, pero es que resulta, ¿en qué queda la solidaridad? Eso de las fronteras libres, esto es ideológico, por eso les cuesta tanto, porque las fronteras, han dicho varios, corresponden a los viejos nacionalismos, a los fascismos. ¿Y qué más nos dice Tomás Moschetti? ¿El gobierno ha cambiado de opinión? Mire, toma el tema de las migraciones y nos está explicando que justamente por ideología el Frente Amplio, que es la nueva versión de este marxismo globalista, considera que las fronteras son cosas de los viejos estados-nación. Acá se trata de desmantelar los estados-nación, lo quieran o no lo quieran reconocer. Si yo no voy a hacer un curso sobre globalismo porque tengo una tendencia a la conspiranoia. Si esto lo estamos viviendo en este país, lo vimos con el proyecto de constitución rechazado, por favor. La Agenda 2030 tiene que ver con migración, tiene que ver con la destrucción de las fronteras también, con la igualación. Y Hannah Arendt nos advierte respecto de esto. Voy a ir con ella después. Pero antes de eso, quiero decirle, Tomás Moschetti analiza varios aspectos respecto de si el gobierno ha cambiado o no ha cambiado. Lo voy a dejar con algunos de ellos, pero entre los cuales también después esta educación, que absolutamente no han cambiado nada de la ideología, han destruido prácticamente todos los establecimientos públicos de excelencia, porque es que, bueno, ese es el costo, dice el ministro de Educación, de no seleccionar. Eso es pura ideología. Da lo mismo que ahora nadie puede salir adelante. Pero hay otros temas más, lo dejo con Tomás. Ahora viene la respuesta a la segunda pregunta. Después de la derrota pasada y de la que podría venir, ¿han cambiado? ¿El presidente Boric ha cambiado? ¿O los cambios que algunos aprecian son simples volteretas tácticas, movimientos de cadera para engañar al adversario, una actuación para crear una ilusión, un espejismo? Es posible que sea esto último y que no hayan cambiado, que no hayan cambiado en nada. El Frente Amplio no ha cambiado. ¿Cuál fue una de las primeras reacciones del presidente Boric después del plebiscito? Dijo, pretender estar adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado. O sea, nosotros tenemos la razón, pero estamos tan avanzados que este pueblo atrasado no nos entendió. Y lo dijo, avanzar con decisión, con gradualidad, sin renunciar. Irina Karamanos, la pareja del presidente que tuvo hasta hace poco además una función gubernamental, dijo hace pocos días en España, las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población, la no propuesta, por cierto, al permanente desmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es, por ejemplo, lo que generó el éxito del rechazo en el plebiscito. O sea, dijo, una campaña del terror en donde se te dice que lo poco que tienes se te va a quitar. O sea, la derrota no se debió a un error político, sino al terror de los adversarios. No estamos equivocados, fue simplemente un asunto comunicacional de baja estofa. En Palacio es Vox Populi que lo que no puede decir Gabriel Boric por razones obvias, porque es presidente, lo dice Karamanos, que son un tándem. Por lo tanto, nuevamente llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista ideológico
las derrotas no han provocado cambios en el presidente ni en quienes gobiernan. Fíjese que este es otro tema que toca Tomás Moschetti en su muy buena columna, donde plantea que no se va a controlar la seguridad, no se va a poner fichas en control del crimen organizado, etcétera, etcétera, porque también iría en contra de la ideología del gobierno actual. ¿Por qué cree usted que hay tantas dificultades para combatir la delincuencia? Es verdad que es un asunto que viene creciendo hace mucho tiempo, pero quienes gobiernan se opusieron a la famosa agenda de seguridad que ahora impulsan. ¿Por qué indultar a personas con amplios prontuarios delictuales? Porque existe la convicción que los que asaltan y roban son también víctimas. Víctimas del sistema, del modelo neoliberal, de un Estado que no es solidario. Que ellos son también, los victimarios son también personas lesionadas. Y eso no ha cambiado. Pero yo no estoy de acuerdo con Tomás Moschetti en un solo punto. Es cierto que esa ideología plantea que los delincuentes son víctimas de la sociedad, pero ese no es el motivo por el cual se indultó a la gente de la primera línea, sino que porque hoy día el vándalo es el mejor aliado del desmantelamiento institucional de las democracias débiles, que no pueden defenderse con la coerción, porque no tienen el monopolio estatal de la fuerza, porque son víctimas de organismos internacionales que les imponen sus reglas, que fue lo que le pasó al presidente Sebastián Piñera. Bien, ¿cómo se desmantelan esos países, la paz de esos países y su estabilidad institucional? Usando al vándalo. Y luego ese es el motivo por el cual se generaron los indultos. Sí, nosotros hemos visto a vándalos amenazando al gobierno, ¿no es cierto?, de que ya nunca más se van a prestar para hacer lo que les pidieron para el 18 de octubre. Ese es un video que salió hace tiempo atrás y yo lo traje acá. Bien, tenemos que dejar de pensar que el indulto y la falta de apoyo a todo lo que era la protección del país respecto del crimen organizado, del narcoterrorismo y un largo etcétera, es producto de que hay una especie de utopía que abraza el gobierno sobre las víctimas, que sería esta gente que no tiene otra alternativa para seguir adelante en el cruel mercado capitalista. Eso, mi estimado telepensante, no es del todo correcto. Acá hay una alianza y lo vimos en la denuncia que hace el presidente Duque. Lo hemos visto en México, ¿no es cierto?, los carteles, cómo están posicionados. El presidente Piñera lo dice permanentemente, este gran enemigo que es el crimen organizado, y tiene tentáculos políticos. Y eso lo denunció entre 2018 y 2019. Maite Orsini, Carlos Montes, Maximiano Pacheco, Óscar Landerreche, Cecilia Pérez. Le he mencionado 5 políticos que denunciaron que había un vínculo entre la política y el narcotráfico. Y luego de ahí al narcoterrorismo, pero si el narcotráfico usa armas, es terrorista, siempre. ¿Sí? Y si tiene vínculos con la política, entonces el narcoterrorismo, porque normalmente los objetivos del terrorismo son políticos. ¿Sí? Pasa de ser algo meramente mercantil a tener una misión política, como le reconoce Chávez a la FARC y al ELN que la tienen. Entonces, no por nada el Partido Comunista tenía más de 300 correos intercambiados con Raúl Reyes, el segundo al mando de la FARC. ¿Cuándo vamos a investigar eso? Lo dejo con el presidente Piñera. Entonces, lo primero es que la opinión pública en Chile tome con plena conciencia de que no podemos tolerar la violencia de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Que tenemos que unirnos en contra del crimen organizado porque es un enemigo poderoso, con tecnología, con financiamiento, con una crueldad y una maldad sin límite. Bueno, mi estimado telepensante, si hay que unirse en contra del crimen organizado, entonces, ¿por qué no se investiga el vínculo entre el Partido Comunista y la FARC? Y la triangulación con todo lo que es el narcoterrorismo en la macrozona sur. ¿Por qué no se hace eso? Quiero volver con Tomás Moschetti, porque él nos habla también de otro aspecto que es propio de la Agenda 2030. Lo dejo con su análisis sobre los créditos hipotecarios. La pérdida de la profundidad del mercado de capitales, una enorme cantidad de chilenos ya no pueden optar a un crédito hipotecario. ¿Usted ha escuchado alguna preocupación
por parte del gobierno? ¿Alguna? No. Y no es que usted no haya escuchado porque esté sordo, porque no hay preocupación. ¿Y por qué no hay preocupación? Porque se estima que los que tienen un pequeño ahorro propio para dar el pie, los que pueden pagar las cuotas, son unos privilegiados, que dan lo mismo, e incluso está bien que sean castigados. ¿Cuáles personas son las importantes? Las que reciben viviendas sociales, aquellas donde el mercado hipotecario no importa. ¿Usted que ideológicamente no han cambiado? Mira esta imagen, mi estimado telepensante. No tendrás nada, pero serás feliz. ¿No le recuerda a Joaquín Lavín diciendo seremos más pobres pero más felices? Y Fernández en Argentina con el mismo eslogan. Bueno, eso es cuando yo le digo a usted y le hablo de globalismo. Y de lo que se trata, déjeme hacerle un poco la lectura de Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Ella dice: el mayor peligro derivado de la existencia de personas obligadas a vivir al margen del mundo corriente, es decir, de los apátridas, hoy día llamados inmigrantes, no es que no tengan patria, pero en definitiva no es exactamente la misma categoría, por decirlo así, pero al fin y al cabo han perdido su patria, ¿no? Entonces el mayor peligro derivado de la existencia de estas personas en medio de la civilización es que en medio de la civilización son devueltas a lo que se les otorgó naturalmente, a su simple diferenciación. Carecen de esa tremenda igualación de diferencias que surge del hecho de ser ciudadano de alguna comunidad. Usted y yo somos iguales ante la ley. Bueno, con la perspectiva de género que apoya Chile vamos, ya no. Con la igualdad sustantiva que está a la base del Estado Social y Democrático de Derecho, ya no. Esto es lo que se está buscando con la migración. Esto es lo que se está buscando con la igualdad sustantiva y la interseccionalidad del feminismo radical. Abofem. No estoy hablando de cosas que no existan. Están aquí, ahora y nos están afectando todos los días. Bien, ¿qué está diciendo Hannah Arendt? Dice: estas personas, los apátridas, los migrantes, los que no forman parte de un país, los que no tienen derechos ciudadanos, carecen de esa tremenda igualación de diferencias que surgen del hecho de ser ciudadanos de alguna comunidad. Comienzan a pertenecer a la raza humana de la misma manera que los animales pertenecen a la especie animal. La paradoja que implica la pérdida de los derechos humanos es que semejante pérdida coincide con el instante en que una persona se convierte en un ser humano en general, sin una profesión, sin una nacionalidad, sin una opinión, sin un hecho por el que identificarse y especificarse. Y diferente en general, representado dando exclusivamente su propia individualidad absolutamente única que privada de expresión dentro de un mundo común y de acción sobre este pierde todo significado. Es decir, ahí estamos frente a un tipo de vida humana que es el que se promueve con esto de que no tendrás propiedad, con esto de que habrá una ciudadanía global, de que seremos todos iguales, más pobres pero más felices y el largo etcétera. Lo que nosotros tenemos ahí son a personas que no tiene ningún significado lo que ellos hacen o dejan de hacer, porque solo en la comunidad y bajo las reglas del Estado de Derecho tiene significado lo que hacemos o dejamos de hacer. Si no, volvemos al estado de naturaleza, no hay ni bien ni mal, no hay moral, ¿se entiende? Y por eso cuando Tomás Moschetti habla de que forma parte de la ideología de este gobierno, botar las fronteras de los viejos estados-nación, ¿eso qué más es que globalismo, mi estimado telepensante? ¿Cómo es posible que nuestra ignorancia sea tal que todavía este no sea un tema que está presente todos los días en los medios de prensa? Con más de 100 empresas chilenas adheridas a la Agenda 2030. ¿Pero qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. ¿Cómo no va a tener nada de malo? Ya vimos a qué condujo el proceso de desmantelamiento de las estructuras del Estado de Derecho después de la Primera Guerra Mundial, producto de la caída de esos regímenes. Y finalizamos, mi estimado telepensante, con el análisis de los 50 años desde el quiebre de nuestra democracia. El expresidente Piñera afirma que esa democracia venía enferma de mucho antes, reconoce que había sido declarada inconstitucional por parte del Congreso y del Poder Judicial. Lo que no alcanza a decir es que los militares fueron llamados por la clase política y por la ciudadanía a ponerle fin a la destrucción de nuestra democracia, al avance de una dictadura castrocomunista. Y lo que tampoco dice el presidente Piñera es que en algún momento, producto del pago de Chile
a estos militares que en su época no tenían más que 20 años, 25 años y recibieron órdenes. Ellos fueron educados para recibir órdenes por el Estado de Chile. Existió la Escuela de las Américas, un largo etcétera. Gente que solo podía recibir órdenes. La debida obediencia. Estas tesis las dice Clara Charansky, que fue torturada, que fue exiliada, y ella no está de acuerdo con que a estos viejos militares se los tengan estos geriátricos del abandono. Es muy simple, eso también es parte de la estrategia de la extrema izquierda, y en esto dicen las malas lenguas que Sebastián Piñera odia a los militares con todo su ser, que para su primera candidatura les ofreció terminar con la persecución, lo que no significa, mi estimado telepensante, que no se investigue y que no se establezca cuando corresponda, digamos, ¿no es cierto?, una sentencia de justicia, que haga justicia. Pero eso es muy distinto de lo que ha pasado, y eso lo sabemos todos los que tenemos un mínimo de conocimiento respecto de cómo se han llevado a cabo las investigaciones y los juicios de partida con un sistema penal antiguo. Es decir, en Chile hace rato que no hay igualdad ante la ley. Todo esto la gente ha hecho la vista gorda, pero es muy simple. ¿Cómo te va a cuidar alguien el día de mañana a quien tú no pudiste cuidar o no supiste cuidar? No creo que el presidente Piñera haya aprendido la lección, porque si no, estaría criticando a los jueces activistas que hoy día persiguen a carabineros y a militares por cumplir órdenes. Aquí el único mensaje que se puede dar es que si por defender a tu país vas a terminar a los 70 años con cáncer preso, si por defender a tu país vas a terminar perseguido por jueces, activistas, dado de baja de la institución, etc., lo que se está haciendo es neutralizar la capacidad efectiva que tiene el país de defenderse del crimen organizado, del narcoterrorismo y de cualquier invasión extranjera. No se olvide que en esos días en que nos enfrentábamos a un enemigo muy poderoso, en palabras del presidente, le respondieron: yo no estoy en guerra con nadie.